Hola, muy buenas tardes. Espero que hayan empezado bien la semana. Compartimos nuestra oración a la luz de la palabra de Dios. Hoy vamos a leer un pasaje que está en el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Al verse rodeado por la multitud, Jesús mandó a sus discípulos que cruzaran a la otra orilla. Entonces se aproximó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió: Los zorros tienen sus cuevas y las aves del cielo sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya antes a enterrar a mi padre. Pero Jesús le respondió: Sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Ayer compartíamos un pasaje que nos contaba estas situaciones, algunas de estas situaciones en el Evangelio según San Lucas. Hoy leemos la versión de Mateo que nos aporta algún detalle más. En Lucas, las tres personas que se acercan y tienen este diálogo acerca del discipulado con Jesús son anónimas. En este caso, el primero es un doctor de la ley, es un escriba, es un conocedor de la palabra de Dios y un maestro de las cosas vinculadas a la revelación en la Biblia, alguien que ocupa un lugar importante en la sociedad y alguien que ocupa también un lugar más o menos acomodado, una persona de un buen pasar. Podemos suponer todo esto de la cultura y de la sociedad de Jesús. Entonces, la advertencia de Jesús acerca de la pobreza adquiere una fuerza muy particular, porque la invitación a seguir a un maestro que no tiene dónde reclinar la cabeza, no como si tienen los zorros y las aves del cielo, está dirigida en este caso a una persona que está acostumbrada a estar bien y a estar reconocida en la sociedad. El otro que se acerca, nos dice Marcos, es un discípulo, es alguien que ya es discípulo y que pide ir a enterrar a su padre. Jesús le pide algo raro, algo extraño, porque el mandato de cuidar a los padres hasta la muerte estaba muy arraigado en la cultura y en el pueblo de Israel en ese tiempo, no solo como una cuestión humana, moral, psicológica, sino como una cuestión religiosa, está mandado. Estaban exceptuados de esta obligación los sumos sacerdotes y los consagrados, aquellos que se consagraban a Dios. Ellos podían, en esa opción de vida, de algún modo, entre comillas, descuidar a sus padres. De algún modo parece que Jesús estuviera expresando no solo su autoridad para pedir semejante cosa, y a lo mejor hasta su divinidad, sino también que uno podría decir, Jesús es el sumo sacerdote, Jesús es el consagrado, y por eso puede vivir de ese modo y puede pedir, exigir a sus discípulos estas opciones, declarando muertos a quienes se ocupan demasiado de las cosas del mundo, declarando muertos a quienes no entienden el anuncio del Evangelio, el anuncio del reino, que los muertos entierren a sus muertos. Dos renuncias importantes, una tiene que ver con la pobreza, con abandonar las seguridades humanas, la otra tiene que ver con abandonar los compromisos aún sanos y buenos en función del seguimiento. Para responder al llamado de Jesús es necesario que este llamado y nuestra respuesta estén por encima de todo lo demás. Es Dios solo nuestra seguridad y es este solo nuestro, o este el más importante de nuestros compromisos. Fuimos llamados para anunciar el reino, fuimos llamados para entrar en comunión con Jesús, en comunión no solo con el envío, la misión del anuncio, sino en comunión con su vida y en comunión con su destino. A corto plazo lo sabemos, el comulgar con el destino de Jesús, vivir como Jesús, buscar el anuncio del reino como Jesús, provoca el desprecio, a veces el menosprecio, provoca la sensación del fracaso ante un anuncio que no muchas veces, o que muchas veces no es recibido. Esta comunión con Jesús tiene que ver también con
el no tener seguridades humanas, sino apoyarnos solamente en Dios y en esta misión que se nos encomienda en el corto plazo. En el largo plazo hay que pensar también en aquello que es deseo de Jesús, que el seguidor esté donde está Él, que podamos compartir su suerte en esta vida y también en la otra. Entonces es comunión con el destino de Jesús, en el fracaso de la misión, en el esfuerzo por la misión, en el gozo también por la misión, en la entrega absoluta por el anuncio del reino con nuestras palabras y nuestro modo de vivir, y es comunión con Jesús para alcanzar con Él la glorificación que Dios quiere regalarnos, alcanzar con Él la vida eterna. Programa de vida para los discípulos, como lo escuchábamos ayer y lo volvemos a escuchar hoy en la lectura que hace Mateo de estas situaciones que Lucas nos compartía. Pidamos que nos ayude Jesús, pidámosle a Él que nos ayude a ser siempre discípulos y desear ser siempre discípulos, que nuestra meta primera sea estar detrás de Jesús, prestar atención a su modo de vivir y de obrar para imitarlo, no obviamente con nuestra fuerza, sino con las fuerzas que hemos recibido en el bautismo, que recibimos en la oración, que recibimos en la Eucaristía, la fuerza del Espíritu Santo que nos hace vivir así, en una comunión plena con Jesús, que es comunión con Dios nuestro Padre, y que se traduce en comunión profunda, verdadera, con los demás. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.